Hola, hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión y llevar a cabo con ustedes el repaso de la lección de esta semana. Nos encontramos con nuestro buen amigo, el pastor Abimael. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Ya estamos aquí listos para iniciar el repaso de esta semana. ¿Cómo estás tú? Gracias a Dios, muy bien, amigo. Ya contento de que estamos llegando al final de un trimestre. Básicamente es la penúltima lección de esta semana y esperemos que pueda ser una bendición para cada una de las personas que están viendo este programa. Y también, pues queremos antes de iniciar, invitarles a que no se olviden de suscribirse a este canal, de compartir este repaso de la lección, de dejar allí sus comentarios, su me gusta, porque todo esto es lo que nos ayuda a nosotros a seguir edificando y creciendo este proyecto para la honra y gloria de nuestro Dios. Y bueno, vamos entonces a iniciar con este repaso. Decíamos al principio que ya es la lección número 12 para el 18 de diciembre del año 2021 y la lección lleva como título Deuteronomio en el Nuevo Testamento. La semana pasada se estudió Deuteronomio en el Antiguo Testamento y ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento porque hay algo que es importante entender y es el hecho de que pues la Biblia es un conjunto. Una de las reglas de la hermenéutica bíblica menciona que pues la Biblia se debe leer en su totalidad y se debe utilizar toda para poder interpretarse a sí misma, ¿no? Entonces es importante ver también que en el Nuevo Testamento hay referencias al libro de Deuteronomio. Y el versículo para memorizar está en Mateo capítulo 4, verso 4. Dice la palabra de Dios, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un texto que fue pronunciado por Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y que hace referencia pues justamente a eso, ¿no? A que el pan espiritual también es importante en nuestra vida como seres humanos. Sí, me gustaría comentar esto. Es bien interesante lo que estamos haciendo en la lección de escuela sabática esta semana, eh, que es el hecho de que los libros del Antiguo Testamento estén presentes en el Nuevo Testamento. Y yo no Sí. sabía, Chaco, no sé si tú sabías, pero que el libro de Deuteronomios es el libro que Jesús más utilizó, ¿no? O que Órale. es uno de los más utilizados en el Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. La verdad, no tenía eso No, conscientemente, me ni yo, imaginaba que los Salmos, Isaías, ¿no? hasta ahorita que me dices, si no, no me entero. Entonces, se me hace bastante interesante. En el estudio, digamos, teológico, bíblico, hermenéutico de la Biblia, este tipo de situación donde pasajes del Antiguo Testamento se encuentran en el Nuevo Testamento, allí evidentemente, explícitamente o quizá implícitamente, se le llama intertextualidad, donde vemos como que ese cruce de textos, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. entonces, eso es lo que estamos viendo en esta semana, la intertextualidad. Y como bien lo comentabas, eso nos ayuda a entender algunas cosas. La primera que es muy importante, que es la inspiración de las escrituras, ¿verdad? Los Así autores es. del Nuevo Testamento citan a los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Teniendo en cuenta y dan por entendido que están inspirados, ¿no? Entonces, ellos en sus libros citan a los autores del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y les dan esa autoridad. Ellos los veían con autoridad divina, ¿no? Habían sido inspirados por Dios. Entonces, algo que nosotros vemos en la palabra de Dios que nos ayuda a tener esa confianza en la Biblia, en la totalidad de las escrituras, que como Amén. dice el Nuevo Testamento, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, entender esta parte, ¿verdad? Cómo ellos se van conectando es muy importante. También eso nos ayuda al siguiente paso, que es la autoridad de las escrituras, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros vemos que tanto los autores, ¿verdad?, están hablando una misma cosa, digamos que los comentarios que van haciendo van contribuyendo para que se entienda un tema mayor. Entonces nos damos cuenta que la Biblia, como tiene una sola inspiración,
por lo tanto también la autoridad de las escrituras abarca la totalidad de las mismas, ¿verdad? No es que Sí, sí, el sí. Antiguo Testamento ya no sea autoridad para nosotros en nuestros días porque ya es cosa del pasado y solamente el Nuevo Testamento, ¿no? Sino que lo que nos están diciendo los autores del Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento es tan autoritativo y tiene autoridad como el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, toda la Biblia tiene inspiración. Y, y lo último que quiero decir es que eso también nos muestra la unidad de las escrituras, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante porque toda la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años, ¿no? Ujú. Por 40 autores. Entonces, Sí, sí, sí. cuando uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que Moisés Y Pablo. y Pablo, ¿no? Estén como que en esa misma sintonía, ni se conocieron, ni vivieron Sí, sí, sí. allí en la misma zona, ¿no? Ni siquiera hablaron el mismo idioma. Pero ¿cómo es posible que los autores se vayan conectando y vayan conectando las ideas, las historias y también, ¿no? Entonces, eso nos dice de que detrás de los autores, pues estaba el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Guiando y protegiendo toda esa inspiración, de tal manera que la Biblia al final fuera un libro que estuviera unido, que tuviera sentido, ¿verdad? Y que nos diera un solo mensaje. Entonces, de fondo, eso es lo que nos está presentando la lección de escuela sabática, ¿verdad? Esa es la base, ¿no? Y Sí, ya sí, nos sí. da a lo largo de la escuela sabática diferentes ejemplos. Que me gustaría Ujú. iniciar precisamente con Jesús, ahí Sí, sí, sí. con las tentaciones de Jesús, donde Jesús, de manera muy interesante, ahí me llama mucho la atención esto, Chaco, Jesús pudo haberle dicho a Satanás lo que hubiera querido, ¿no? Sí. Porque al final del día, él es la palabra, ¿no? Sí, Pero sí, sí, él, sí. pero él recurre al Antiguo Testamento, ¿no? A él mismo, a lo que él había dicho en el mismo testamento, en el Antiguo Testamento, y cita, ¿no? Y dice, escrito está. Y Sí, sí, creo sí. que Jesús tiene este cuidado para mostrarnos a nosotros la importancia, ¿no? De la palabra, la importancia de recurrir siempre a la palabra. Así Y en es. este día yo me quedo con esa parte. Sí, y mira, esto que mencionas, me gustaría resaltarlo también con otra palabra, ¿no? La manera como Dios, como Jesús, mejor dicho, le da la autoridad a la Biblia, ¿no? Como esa norma de vida para el ser humano. Y eso es Mm, importante, amigo, porque nos demuestra un principio importante para la vida del ser humano. ¿Cuál es ese principio? Que la palabra de Dios es el arma más poderosa para salir vencedor en las tentaciones. mm, Tú bien lo decías, Jesús eh, pudo haber dicho alguna otra palabra, como en sus sermones, o pudo haber predicado un sermón, pudo haber eh, citado alguna otra cosa, o haber dicho alguna idea nueva, por así decirlo, pero él citó las escrituras, porque ujú. en su tiempo lo único que había pues era el Antiguo Testamento, ¿no? Y él citó el Antiguo Testamento para poder hacer frente a la tentación que se le estaba presentando en ese momento. Y esto, amigo, también nos recuerda a nosotros entonces como cristianos la importancia del estudio de la palabra de Dios, que el leer la Biblia no es solamente hacerlo como un texto informativo, no es solamente como hacerlo para cumplir un punto en nuestro diario vivir, sino que debe ser algo que a lo cual se le debe dedicar la importancia necesaria a tal punto de llegar a entender realmente lo que la palabra de Dios nos dice, porque es allí en los momentos de prueba, de tentación, cuando la Biblia será lo que nos sostenga para poder seguir caminando firmes. Y creo que es allí donde nosotros como cristianos debiéramos entonces dedicar esa importancia al estudio de la palabra de Dios, que debiera ocupar un lugar especial en nuestra vida como cristianos, ¿no? Oye, Chaco, y fíjate que ahorita que mientras estás hablando, estoy Sí, pensando en Jesús, ¿no? Y creo que esto es debido a muerte, ¿no? Es sí, debido a sí, sí. muerte. Porque si Jesús, digamos que hubiera sido la tentación, pues estuviera acabado todo, Sí, 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 ¿no? Entonces, la sí, importancia de la palabra, de estar conectados con la palabra, de estudiar la palabra, es debido a muerte, ¿no? Al final del día, así también para es. nuestras vidas, ¿no? Y eso Sí, está sí, sí. tremendo.
Sí, amigo, y bien lo dices, ¿no? Porque si uno se detiene un poco a estudiar las tentaciones de Jesús, al menos a mí me llama mucho la atención cuando Satanás lo lleva y le presenta todo, todo lo que había en este mundo y le dice, todo esto va a ser tuyo si te inclinas ante mí. Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque era básicamente, Satanás lo que le estaba diciendo a Jesús era, mira, no es necesario que mueras, solamente inclínate ante mí y el ser humano va a ser tuyo, los reinos van a ser Mm, tuyos, todo lo que hay en este mundo va a ser tuyo, porque Satanás es el príncipe de este mundo, pero Satanás le dice, pero mira, está la posibilidad de que no mueras y pues solamente tienes que inclinarte ante mí, ¿no? Pero bien lo dices, fue allí donde la palabra de Dios pudo ser utilizada por el mismo Jesús para salir vencedor en la tentación y de esa manera, pues, que nosotros tengamos la oportunidad de la salvación también. Entonces, ahí la importancia del estudio de la Biblia. mm. Realmente creo que como cristianos no debiera pasar ni un solo día sin que nosotros tomemos la palabra de Dios para hacerla nuestra. Y por eso lo que mencionábamos al principio en el versículo de la lección, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino lo principal y lo fundamental es Mm. el pan espiritual, es la palabra de Dios. Entonces, que entendamos eso como cristianos. Y vamos a pasar entonces a la parte del día lunes, levantar rostros, levantar rostros. Yo cuando leía esto, como que no entendía muy bien a qué se refería esta cuestión, pero la Biblia nos menciona y nos pone en primer lugar lo que cita o lo que menciona Moisés en Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 19, donde Dios le da un mensaje al pueblo de Israel y le dice en pocas palabras al pueblo de Israel que es necesario que ellos fueran compasivos, que ellos fueran justos, que ellos fueran rectos, que no hicieran acepción de personas y que debían considerar a todos como iguales. Y luego, más adelante, en el Nuevo Testamento, hay diferentes autores, especialmente Pablo, que menciona esto también, en Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, Colosenses 3:25 y Pedro en Primera de Pedro 1:17. Y allí también el mensaje es básicamente el mismo, ¿no? Que nosotros no debemos comportarnos igual a otras personas, sino es decir, no debemos actuar de manera injusta, sino que al contrario, como cristianos, debemos ser justos, debemos ser buenos, no debemos hacer acepción de personas. Y esto, amigo, es muy importante porque refleja parte del carácter de Dios. Sí, una vez un pastor preguntó, hizo la pregunta, que si Sí, eran buenas noticias, que si Dios existía, ¿no? Y pues en el auditorio y todos se quedaron así como que, pues sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, y entonces él hacía la referencia, ¿no? Este, él hacía la especificación de decir, ok, quizá en primer lugar debemos de preguntarnos qué tipo de Dios es ese, ¿no? Sí, sí, sí. Porque para muchas personas que quizá no tienen un acercamiento a las escrituras y tienen una idea de Dios equivocada, pues para ellos de repente dicen, no, pues no son buenas noticias, ¿no? Que Dios Sí, exista. Pero cuando vas a la palabra de Dios y entonces te das cuenta que Dios existe y no solamente que existe, sino que Él es amor y que Él, como estamos estudiando esta semana, Él es un Dios que nos ve a todos por igual, un Dios que no es arbitrario. Unos dice, pues claro que sí son buenas noticias de que Dios sí, exista, sí, sí. ¿no? Porque este Dios pues no es un Dios autoritativo, no es un Dios imparcial, no es un Dios que haga y deshaga a su antojo, así por así, sino que es un Dios que nos trata a todos como iguales. Entonces, cuando entendemos esa realidad de las escrituras, yo creo que esa es una hermosa realidad para todos nosotros. Que nuestro Dios, ¿verdad? Sea un Dios así, ¿verdad? Porque pudo haber sido totalmente diferente. Y bueno, nosotros pudimos haber dicho, pues no son buenas noticias de que exista Dios. Pero a mí Sí, me sí, sí. encanta esa realidad de que Dios, ¿verdad? Sea un Dios cercano y sea un Dios justo Amén. hacia cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y mira, Y amigo, disculpa que te interrumpa, pero hay otro punto importante también de esta ujú, cuestión antes de que pasemos a la siguiente parte del estudio. Mencionar que de igual manera, así como Dios espera que seamos justos,
en la manera como tratamos a los demás, también el hecho de que Dios sea justo nos pone a todos en el mismo nivel en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿cuál era la idea que tenía el pueblo de Israel? La idea era que solamente los judíos tenían derecho a la salvación, que solamente aquellos que pertenecían al pueblo de Israel tenían derecho. Pero Pablo dice, ya en Jesús ya no hay ni judío, ni extranjero, ni gentil, o sea, todos somos iguales. Y aplicando esta cuestión de Deuteronomio es lo mismo en el Nuevo Testamento, ¿no? Dios nos considera a todos por iguales y por lo mismo todos merecemos la salvación, todos merecemos, Mm. en este caso, la cuestión de alcanzar el reino de los cielos, porque Dios nos ve iguales a todos. Para Él no hay de que, bueno, Él es más cristiano, Él es menos cristiano. Y fíjate que yo me pongo a pensar en esto, ¿no? Y a veces humanamente como que mi lado humano me hace sentir un poco débil en esa cuestión, amigo, porque a Ujú. veces digo, imagínate una persona que caminó con Dios toda su vida y pues se va a salvar, ¿no? En cambio, otra persona que pues conoció a Dios un día antes, vamos a decirlo así, yéndonos al extremo, ¿no? Un día antes de que Jesús viniera y también se va a salvar. Y yo digo, ¿cómo? O sea, como que ahí no parece ser algo tan justo, pero vemos que realmente Dios siempre planeó que fuera así, ¿no? Que no hubiera excepción de personas, sino que todos fuéramos iguales y que en el caso de la salvación, todos tuviéramos derecho a la salvación, sin importar nuestra condición social, sin importar el momento en el que conocimos a Dios, sin importar si somos bonitos, somos feos, somos altos, somos bajitos. Para Dios todos tenemos derecho a la salvación y todos tenemos derecho al mismo trato en esta vida. Y precisamente la siguiente parte habla acerca de eso, ¿no? De que Sí, en realidad esa parte de que pues no es justo, ¿no? Comentas, sí, ¿no? sí, Como que se sí, hace injusto. Y precisamente creo que la salvación pues no es justa, ¿no? En el sentido, digamos que desde nuestra perspectiva no es sí, justa. sí, sí. Eh, y dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 3 del 1 al 14, nos presenta un poquito acerca de la relación que existe entre las obras y la ley, ¿no? Entonces, Sí, ahí quiero, en Gálatas 3:10, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y allí comenta la lección que el problema no es la obediencia a la ley, sino depender de la ley, ¿verdad? Que es algo muy distinto. Entonces, la salvación en realidad no tiene que ver con lo que yo puedo hacer, ¿no? O porque yo me lo merezco, o porque yo estoy guardando toda la ley, o porque yo he llegado a un grado de santidad y soy mejor que los demás, ¿no? No es por eso, dice la palabra de Dios, sino es por lo que Cristo ya hizo por nosotros, es por la obediencia de Cristo en nosotros, ¿no? En sí, nuestro lugar. Entonces, ahí en el tema de la justificación, lo que pasa en ese intercambio cuando vas a Dios arrepentido por tus pecados, es que tú le das a Jesús tus actos pecaminosos, tus malos pensamientos, tu suciedad. Se le entregas a Jesús, quien ya la llevó por ti en el madero, quien llevó esa maldición, dice Deuteronomio, sobre el madero. Y entonces sí. Jesús te entrega a ti una vida justa, una vida perfecta, una vida santa, ¿no? Entonces se hace este intercambio entre Jesús y nosotros. Y entonces es allí cuando esto, pues no es justo tampoco, ¿verdad? Pero Dios nos permite esa parte, ¿verdad? Nos dice, ok, no está justo, pero yo lo quiero hacer porque te amo, ¿no? No va a Sí. ser por medio de las obras de la ley, porque eso sería imposible, sino va a ser por lo que yo ya he hecho por ti, ¿verdad? No dependas de la ley, depende de mí mejor. Así es, amigo. Y mira que esto es importante, ¿no? También entender por qué razón el título de la lección, esta parte, maldito en un madero. Tú ya lo mencionabas, ¿no? Que en Deuteronomio 27, en los versículos 22 y 23, en 27, perdón, versículo 26 y en Deuteronomio 21, 22 y 23, se plantea esta cuestión de lo que sucedía con aquella persona que era, pues, que cometía algún crimen o algo por el estilo, sino que esta persona tenía que ser pues muerta de esa manera y delante de Dios era maldito. Y yo quisiera
complementar esto con algo del Antiguo Testamento para poder entender un poco más esta cuestión que menciona Pablo en Gálatas. Y es que en Isaías capítulo 53 dice allí en el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo. Allí, tanto en el Antiguo Testamento como Pablo en Gálatas, vemos que Jesús, como tú lo mencionabas, se hizo maldición por nosotros. Él no había cometido ningún pecado. Él no merecía estar en esa cruz, pero con tal de salvarnos, él hizo eso. Él fue capaz y estuvo dispuesto pues a morir por cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es algo en lo cual nosotros debemos pues pensar lo que tuvo que pagar Jesús con tal de salvarnos, ¿no? Lo que él tuvo que hacer con tal de darnos la salvación es algo en lo cual nosotros como cristianos debiéramos reflexionar, porque esto nos demuestra que nuestra salvación tuvo un costo muy, muy alto y por lo consiguiente, pues debemos nosotros vivir de una manera diferente en nuestra vida. Y ahora vamos a pasar a la parte del día miércoles, un profeta como yo. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, Moisés le da una profecía al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, menciona allí Moisés lo siguiente: un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés, él profetiza esta situación donde Dios le dice, yo levantaré un profeta como tú. Y surge la pregunta, ¿cómo fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Mira, en primer lugar hay que definir que Moisés pues fue un líder del pueblo de Israel y no solamente un líder del pueblo de Israel, sino el que liberó, el que llevó a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. También vemos que Moisés intercedió en repetidas ocasiones por el pueblo de Israel. Y ahora, ¿a quién hace referencia este personaje o quién se convertiría en ese profeta, en ese hombre que Dios levantaría o en esa promesa? Mira, en el libro de Hechos, capítulo 7, yo voy a leer lo que menciona Esteban. También Pedro lo menciona, pero yo quiero leerlo con lo que menciona Esteban en Hechos 7:37. Dice allí la palabra de Dios. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré, el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a él oiréis. Y allí nosotros estamos viendo, si analizamos todo el capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que se refiere en la predicación que Esteban está haciendo acerca de Jesús, está hablando acerca de Jesús. Y esto es impresionante, amigo, porque también nos demuestra que Jesús pues vino a liberarnos del pecado, como Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, y también intercede por nosotros como Moisés intercedía por el pueblo de Israel. Así es, y en el Nuevo Testamento se cumple esta promesa del Antiguo Testamento de levantar un profeta y esa promesa está cumplida en Cristo Jesús. Aquí en la última parte de este día hay una pregunta que dice, ¿en qué medida muestra cuán primordial fue Jesús en toda la Biblia y por qué toda nuestra interpretación de ella debe estar centrada en Cristo, ¿verdad? Y aquí te voy a ser sincero, Chaco, aquí la Biblia nos presenta a Jesús y Jesús es el centro, ¿verdad? Sí, sí, Y yo he sí. escuchado en varias ocasiones que siempre, siempre, siempre es bueno en nuestra interpretación que hacemos de la Biblia, que esté centrada en Cristo, ¿no? O que nuestros Así es. mensajes estén centrados en Cristo.
Solo que, fíjate que yo estoy en ese proceso, ¿verdad? Porque a veces Sí, yo sí, sí. tengo algunas predicaciones y después me doy cuenta y digo, pues no, ¿dónde está Cristo, no? Sí, sí, sí. No lo mencioné. Y cuando yo estaba leyendo esta pregunta esa semana, yo me quedé con eso y digo, ok, todavía no logro llegar a que todo tema que yo presente o todo tema que yo estudie, allí encontrar a Cristo, allí no la obra de Cristo. Y Sí. bueno, personalmente para mí es un desafío, ¿no? Y es un desafío que la Escuela Sabática nos está presentando de encontrar siempre a Cristo, a la obra de Cristo, ¿verdad? Y presentar a Cristo en nuestros mensajes. Así es, amigo. Y esto es importante, porque pues nosotros vemos y hay que entenderlo al momento de estudiar la Biblia también, que existen el plano superior, el plano intermedio y el plano inferior. En este caso, el plano superior, pues es ese conflicto entre el bien y el mal. El plano intermedio es cómo Dios le habló a la gente de su época y el plano superior, cómo Dios me habla a mí. Y cuando nosotros hacemos eso, es fácil poder nosotros ver la obra de Dios para nuestros días todavía, porque la Biblia tiene esa peculiaridad que todavía sigue siendo para nuestros días y todavía podemos seguirla entendiendo porque Dios todavía se sigue comunicando a través de ella. Y vamos entonces a la parte del día jueves, horrenda cosa. Es un título que causa temor cuando yo lo leí. Y fíjate que cuando era pequeño, ahorita que antes de que comentes tú esta parte del día jueves, me gustaría mencionar lo siguiente, amigo. Cuando yo era pequeño escuché a un hermano predicar, y predicó justamente acerca de estos versículos, Hebreos 10, capítulo 28 al 31. El hermano, pues ahorita que ya crecí, que ya lo analizo yo, digo, pues en lugar de darme un mensaje de ánimo, me dio un mensaje cuando era pequeño de miedo. Y siempre me quedé con esa idea y con ese texto que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo dije dentro de mí, ¿qué mensaje tan más desalentador? Cuando era pequeño así lo pensaba, amigo. ¿Qué mensaje tan más desalentador me dejó Dios en esos versículos? Porque te digo que el hermano cuando lo predicó, haz de cuenta que agarró el látigo y nos dio con todo lo que teníamos. Y fue algo que realmente, pues en su momento me causó mucho temor, pero vemos cuando uno lo analiza a profundidad y cuando uno, y ahí volvemos a lo mismo que hemos mencionado durante toda la lección, cuando uno vuelve al Antiguo Testamento, donde están estas referencias, donde aparecen estos versículos por primera vez, y lo une con el Nuevo Testamento y con el contexto del libro en el cual se pronunció estas palabras, en este caso, entendiendo el contexto al cual, o la audiencia al cual se dirige Pablo, entonces es más fácil comprender qué es lo que Dios realmente está queriendo decir en esos versículos. Y es importante entender que Pablo le está escribiendo a los judíos y por eso ocupa esa cita de Deuteronomio, donde se menciona pues acerca de que en boca de dos o tres testigos pues iba a ser castigada aquella persona que fallaba a la ley y que pues para aquella persona, en este caso, Dios es el Dios que hace suya la venganza. Y entonces, tomando en cuenta esto, podemos llegar a la conclusión de que Pablo está advirtiéndole a los hebreos, a los judíos de su época, acerca, pues, de eso, ¿no? De no manchar, de no tirar por el piso el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sí, y fíjate que la Biblia presenta, ¿no? Este panorama de un Dios misericordioso, Sí, un Dios de amor, pero unido a esa misericordia está la justicia, no es algo que no se puede despegar porque Dios también es un Dios justo, sí, un sí, Dios sí. que traerá toda obra a juicio, ¿no? Entonces, aquí vemos esa realidad de que lo que estamos comentando es que en el libro de Hebreos, el autor les dice a los judíos, les dice, miren, ahora tenemos más luz, la luz en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si nosotros no hacemos caso de esta luz mayor que tenemos, entonces sí va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, creo que Sí. entender a un Dios también justo, a un Dios que trae las cosas a juicio, ¿verdad? Es parte de quién es Dios. Y siempre recordar que Dios, antes de que venga ese castigo, antes de que venga
esa sentencia, antes de que venga ese momento de juicio, pues Él ya previamente ya nos ha dado oportunidades. Él previamente nos va a enviar gente que nos hable de Jesús, que nos muestre el camino a nuestra familia, ¿verdad? No, no es que llegue el juicio así de un solo, sino Sí, que sí, sí. previamente Jesús ya hizo esos llamados, ¿no? Y finalmente, ¿verdad? Ahí está también la advertencia que nos presenta Hebreos. Sí, amigo, y yo quisiera concluir esta parte del estudio y dar mi conclusión final mencionando, pues justamente, ¿no? Deuteronomio 32-36 dice que Dios juzgará a su pueblo y allí la lección nos hace una pregunta: ¿cuál es nuestra única esperanza entonces en ese juicio? Y Romanos 8:1 nos contesta: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que la esperanza en medio del juicio, pues es Cristo Jesús. Y yo quisiera concluir, amigo, esta lección mencionando lo siguiente. Mira, la Biblia no se puede leer solamente algunos libros de manera aislada. La Biblia no se puede leer solamente en el Nuevo Testamento y solamente utilizar el Nuevo Testamento como la referencia para toda la Biblia, sino que la Biblia es un conjunto de 66 libros y esos libros tienen una peculiaridad, nunca se van a contradecir y como dice una de las reglas de la hermenéutica, la Biblia es su propio intérprete. Entonces, que nosotros podamos al momento de estudiar la Biblia ocupar los principios que ocuparon los escritores del Nuevo Testamento, que fue utilizar toda la Biblia en su conjunto para poder interpretar y entender mejor lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Hay mucha gente, amigo, yo he estado realizando algunas encuestas aquí en el distrito y hay muchos hermanos cuando pregunto allí, una de las preguntas es: ¿estudias tu Biblia todos los días? Y si contestan sí o no, en caso de que contesten no, yo les pongo abajo la opción, explica por qué no. Y muchos me llama la atención que contestan: no entiendo la Biblia, no la comprendo. Y yo creo que Dios nos ha dejado un mensaje claro. Es cuestión de que nosotros procuremos interpretarla utilizando la Biblia en su conjunto para de esa manera poder comprender el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Te voy a pedir, amigo, que nos des tu conclusión final antes de finalizar. Sí, actualmente la iglesia adventista tiene un plan muy bonito que se llama Regados por su palabra. Yo Sí, creo sí, que sí. todos lo conocemos, ¿no? Y en ese plan a mí me gusta mucho porque vas leyendo la Biblia de manera, digamos que tranquila, un capítulo al día. No es mucho como anteriormente cuando estaba pequeño, recuerdo que eran como 3 capítulos Sí, sí, sí. y no lo leía, ¿no? Yo leo muy lento, entonces no alcanzaba a leer todo. Entonces, en este nuevo plan, creo que es un plan maravilloso porque en 3 años y medio, dices tú, 3 años y medio es muchísimo tiempo, pero Sí, pasa de volada, ¿sí? Entonces, en 3 años y medio tú cada día estás avanzando, avanzando, avanzando y estás entendiendo de una mejor manera. La realidad es que sí, hay partes de la Biblia que son difíciles de entender, ¿verdad? Y hay que estudiar, hay que meditar con detenimiento, pero sí es posible entenderlo, no necesitas estudios en teología o estudios, sí, antiguos sí, sí. estudios que ya. Hay gente que no ha ido a la escuela, pero que entiende la palabra de Dios, ¿no? Porque está allí buscando sabiduría de lo alto. Entonces Amén. a mí me gustaría invitarlos a que si ustedes no están en este plan de revelados por su palabra, hoy estamos en 1 Juan capítulo 1, Sí, sí. pero cada día vamos avanzando, ¿no? Solamente busca ahí en internet, Revelados por su palabra, ¿verdad? El día que tú estés escuchando esto y ya pones la fecha y ahí te va a aparecer en qué capítulo estamos, ¿verdad? Así que yo les invito para que ustedes también puedan adoptar este plan y puedan recibir esta bendición de estudiar diario la palabra de Dios. Y Amén. pues vamos a hacer una oración, ¿sí? Sí, Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en ella tú nos diriges, nos enseñas. Gracias, Señor, porque eh, podemos ver que tú mismo has confirmado el Antiguo Testamento, Señor. amén. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado esta luz, esta guía, Señor, que dirige nuestras vidas. Y Padre, a nosotros ayúdanos a atesorar cada una de estas verdades en nuestro corazón,
Ayúdanos también a poder verte a ti y tu obra maravillosa de salvación a lo largo de toda la Biblia, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor, también cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. Y Padre, en esta hora queremos ponernos en tus manos. Probablemente hay personas aquí que no están estudiando la Biblia todos los días. Y Padre, hoy queremos pedir para que tú puedas movernos, para que tú puedas poner en nosotros esa necesidad de buscarte en tu palabra, Señor, cada día. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.